¿Sabías que el maíz es originario de México y fue domesticado hace más de 9000 años? Y sí, el término domesticar también aplica para las plantas, no solamente para los animales. ¿Sabías que los antiguos mayas y aztecas consideraban el maíz sagrado y por ende pensaban que el humano fue creado a partir del maíz? El nombre científico del maíz es Sea maíz y pertenece a la familia de las gramíneas. ¿Sabías que el maíz en náhuatl se le conoce como tlaoli, mientras que en maya se conocía como itzim? Chulada de hojas, la verdad. ¿Sabías que el maíz en náhuatl se le conoce como tlaoli, mientras que en maya se conocía como itzim? Chulada de hojas, la verdad. ¿Sabías que el maíz no puede crecer en estado silvestre? Es un cultivo que necesita del ser humano para su cultivo y propagación. O sea, sí puede crecer una planta de maíz. ¿Cuál es el detalle aquí? Que no va a crecer como crece normalmente cuando es cuidado por el ser humano, porque el ser humano ocupa fertilizantes naturales, químicos, entonces pues requiere de muchísimo nitrógeno y de demás cosas para crecer, para estar así de verde, alta y que produzca lo suficiente para pues prácticamente la raza humana. ¿Sabías que la domesticación del maíz permitió a las culturas antiguas como la maya y la azteca desarrollarse, de pasar de pequeñas civilizaciones a grandes civilizaciones gracias a la cantidad de alimento que generaban estas plantas de maíz en la antigüedad y siguen generando hoy en día? Ya que si se dan cuenta, el maíz se ocupa para muchísimas cosas: tostadas, tacos, empanadas y demás cosas, una infinidad de cosas. ¿Sabías que el maíz azul tiene más antioxidantes que las demás semillas de maíz? Lo que lo hace más nutritivo, es decir, te recomiendo consumir entonces el maíz azul. Si tienes la oportunidad, si no, con consumir maíz es más que suficiente. Y pues el maíz viene en las tortillas, en las tostadas, en los tacos. ¿Sabías que el maíz dulce es una combinación genética del maíz normal y se cosecha antes de que madure completamente? No es como las demás variedades de maíz que hay que esperar a que esté completamente maduro para cosecharlo. En el caso del maíz dulce hay que cosecharlo antes de que madure. El maíz cacahuacincle, o mejor conocido como el maíz pozolero, pues se usa para hacer pozole en México, nomás que se le conoce como maíz pozolero, aunque su nombre como tal es el maíz cacahuacincle. Y se ocupa para hacer pozole gracias a que es grande, gordito y suave. Algunas variedades de maíz pueden llegar a crecer hasta 7 metros de altura. Algunas, este no es el caso, esta mide aproximadamente 2,5 metros. Y bueno, el maíz de Jala es la variedad más alta y grande del mundo, al igual que sus mazorcas. El maíz se clasifica en muchísimas variedades: sedentado, duro, harinoso, reventón, dulce y ceroso, dependiendo de su textura y uso. Por ejemplo, el maíz guaxi, ese que estás viendo acá, conocido como maíz ceroso, es rico en almidón especial, es un almidón especial. Y debido a que es especial, no se usa solamente para alimentación, sino también se ocupa para usos de fines farmacéuticos. La primera recomendación para que siembres maíz es que analices el pH del suelo. El pH debe ser entre 5.8 y 7 de pH. Bueno, para aumentar el pH del suelo se puede usar cal agrícola, ceniza de madera, bicarbonato de sodio o cáscara de huevo. Y para disminuir el pH del suelo se puede usar azufre, fertilizantes orgánicos o nitrogenados o algunas sustancias ácidas. Muchos de ustedes me preguntan que por qué no doy toda la información de jalón en un solo video. Y es más que nada porque quiero que se les quede un dato a la vez. Lo que quiero es que ustedes aprendan, que digan, ok, para que germine mejor el maíz hay que aplicar ceniza. Y ya se te queda grabado. Entonces así, dato por dato, como que se les va quedando más. Y también estén atentos a mi canal de YouTube, porque luego subo una recopilación de los datos curiosos. Otra recomendación para sembrar maíz y que crezca de muy buena forma es evitar los suelos de encharcamiento, es decir, un suelo en donde no se filtre el agua, o que sean muy arcillosos, es decir, donde se haga mucho lodo. De preferencia, al momento de sembrar maíz se necesita hacer surcos profundos, es decir, esta es una imagen de cómo se deben hacer los surcos y esta es una imagen del tamaño que llegan a tener las raíces cuando llegan a bajar mucho. Otra recomendación es que al momento de sembrar maíz lo que hay que hacer es aplicar de preferencia lombricomposta, ¿no? Cada quien tendrá su manera o su abono de qué es lo que le funciona mejor. He escuchado por ahí que algunos aplican la caca de chivo, por ejemplo, ¿no? La chivicomposta, ¿no es cierto? Las heces del marrano, la caca de caballo, pues sirve más para dar aireación al sustrato o al suelo. El abono orgánico se debe usar antes de la siembra y no después de la siembra. Al momento de que incorporas el abono orgánico al suelo antes de la siembra o lo mezclas con el suelo en donde vas a sembrar las semillas, ayudas a mejorar la textura, el drenaje y la retención del agua. Y gracias a esto se crea un ambiente más favorable en el que aumenta la probabilidad de germinación de las semillas que vayas a sembrar en el área en donde apliques abono. Si te gusta mi contenido, suscríbete para más, ya sabes.
Antes de sembrar maíz, la recomendación es que se deba labrar 2 veces mínimo el suelo en donde se va a sembrar, ya que el maíz, a pesar de que es una planta que tiene muchísima fuerza para que sus raíces bajen muy profundo en la zona en donde están, en lugares planos con maquinaria es muy fácil, pero en lugares aquí donde yo vivo, en el cerro, entre el monte y demás, pues es un poquito más complicado y hay que hacerlo a mano. Y normalmente las personas de acá no suelen labrarlo tanto, simplemente hacen deshierves y lo siembran directamente. También porque el suelo no está muy compactado, por lo mismo de que no hay mucha maquinaria pesada aquí que lo compacte. Las personas no es que caminen seguido por el monte, o sea, sí, pero hay caminitos, pues a eso me refiero. Para sembrar maíz, la recomendación es que se ocupen las semillas mejoradas, o en este caso, como es maíz natural, las semillas que estén mejores. Tú lo que quieres es obtener maíz morado, por ejemplo. Lo que solemos hacer nosotros cuando sembramos maíz es seleccionarlas, es decir, de un lado dejamos las moradas, de un lado las amarillas, de un lado las rojas, de un lado las blancas, y de esta manera aseguramos un poco más el color que nos va a salir. Más sin embargo, no es 100% que nos vaya a salir de ese color la semilla, pero las probabilidades aumentan. Entonces, si lo que quieres es conseguir maíz de color, entonces ve descartando todos los maíces que no sean del color que quieres. Si no quieres rojo, no siembres el rojo. Si lo que quieres es morado, pues siembra el morado. Si lo que quieres es amarillo, pues siembra amarillo. Otra recomendación que te puedo dar al momento de que siembres maíz es que no uses semillas viejas o que ya están dañadas, semillas que están picadas, que ya se las comió el gorgojo, semillas de mala calidad. Si puedes conseguir semillas más recientes, mucho mejor, ¿no? Entonces la recomendación es conseguir una buena semilla y descartar la semilla mala para que en un futuro tengamos mejores cosechas y mejores resultados, obviamente. Otra recomendación muy importante al momento de sembrar maíz es que adaptes la semilla a la altura y el clima en donde tú estás. ¿Qué voy con esto? A que, por ejemplo, si tú te traes una semilla de otro lugar, la recomendación es que vayas por esa semilla y la adaptes a la zona. ¿Cómo se va a ir adaptando? A través del tiempo. La primera vez que lo siembres y lo coseches, tal vez no vas a tener tan buenos resultados, pero la segunda vez que ya hagas selección de semillas, ya sepas qué es lo que le falta, qué es lo que tienes que aplicarle a la planta, ya una vez que estudiaste mejor el cultivo, ya una vez que viste cómo se desarrolló en la zona donde estás, que vas a tener son mejores resultados. Vas a tener una cosecha mejor y mejor y mejor y así cada año. A eso se refiere con adaptar la semilla a la altura y el clima en donde tú estás o donde lo quieres adaptar.